Los profesionales de esta ciencia han definido y delimitado el objeto de la sociología como la ciencia encargada de explicar los diversos fenómenos sociales. Estos pensadores han realizado diversas aportaciones de distintas metodologías, con los cuales se les ha dado tratamiento y estudio a los problemas sociales. No obstante, que esta ciencia tiene su origen en Europa, y los métodos y teorías corresponden a esos países. Han intentado aplicar esa metodología para estudiar los problemas latinoamericanos, los cuales tienen características y especialidades propias que corresponden a la cultura de nuestra región. Son 3 las teorías sociológicas que abordan con distintos enfoques la problemática latinoamericana. Inciso A, modernización. Inciso B, de integración nacional. Inciso C, de la teoría dependentista. Por razones metodológicas, primero conoceremos las bases teóricas de estas corrientes y posteriormente analizaremos las deficiencias de cada teoría. Inciso A. La modernización. Establece como principio que las sociedades rurales se distinguen por las influencias de los valores religiosos y oscurantistas. De estas sociedades se da un proceso de emigración hacia las zonas urbanas, socializando a estos individuos a través de instituciones gubernamentales, políticas y sobre todo educativas, incorporándolos a la llamada modernización. Esta socialización educativa se basará en principios racionales, que le dará mayores probabilidades de prosperidad. Esta educación se transmite de las primeras generaciones a las generaciones actuales. Inciso B. Enfoque nacionalista. Esta teoría señala como punto principal el medio geográfico con las diferentes etnias que existen, haciéndose necesario integrarlas dentro de sus diferencias y poder conformar una identidad cultural nacional latinoamericana. Inciso C. Enfoque dependentista. Analiza como factor de la peculiaridad latinoamericana la pobreza extrema, como un resultado de la relación subordinada de los países latinos a los países centrales de Europa y los Estados Unidos. Esta teoría puntualiza al señalar como factor determinante esta subordinación económica y política como condicionante de la pobreza y explotación a América Latina. Esta desigual relación transfiere los capitales y recursos económicos a los países centrales, impidiendo el desarrollo y capacidad real del crecimiento para los países latinoamericanos. Es importante resaltar las serias deficiencias de que adolecen las anteriores teorías, por lo que es necesario revisar y reflexionar sobre los siguientes puntos en los que basamos nuestras observaciones y críticas. Enfoque modernizador. 1. No se ha logrado la integración de las zonas rurales a la modernidad. Por lo contrario, han acentuado las diferencias y marginaciones de estas zonas. 2. Establece como criterio primario un patrón cultural, económico y político como el de Estados Unidos, para que el conjunto de países latinoamericanos lo tome y lo aplique de igual forma. Enfoque integracionista. 1. Este enfoque
se vio debilitado por el dualismo cultural permanente, es decir, no se logró la integración cultural por la gran heterogeneidad étnica. 2. El incremento en las demandas sociales fue mayor a la capacidad distributiva del Estado, lo que trajo grandes desequilibrios y crisis políticas de mayor importancia para los países. Enfoque dependentista. 1. Esta corriente sociológica no tomó en cuenta las contradicciones internas de cada país, solo la subordinación de estos países dependientes a los centrales. 2. Entrevé que el capitalismo central es sano y sin explotación, por lo que la marginación y pobreza son problemas específicos de los países con capitalismo dependiente. La sociología latinoamericana deberá enfrentar el reto de integrar las diferentes corrientes de esta ciencia y conformar una sola, que no solamente sea capaz de explicar la problemática social de Latinoamérica, sino que además proponga soluciones a situaciones en conflicto específicas de cada país. También deberá tomar en cuenta a los nuevos sujetos sociales y su incorporación en el proceso de lucha, dentro de un marco político-económico cuestionador del bloque en el poder, buscando la verdadera democracia a través de su participación en la sociedad civil. Conclusiones. Los conceptos y metodologías utilizadas en el estudio de la situación latinoamericana deberán corresponder a una teoría propia. El lento crecimiento de los países de América Latina es distinto al crecimiento de los países centrales. Cada país latinoamericano muestra rasgos de crecimiento diferentes. Por lo tanto, las problemáticas regionales son distintas, lo que indica utilizar una teoría de estudio que considere culturas políticas específicas de cada país. Sociología latinoamericana. Esta es una teoría construida desde América Latina a partir de sus experiencias histórico-culturales y su gran trayectoria y configuración de una perspectiva teórica que se distingue por su paso hacia una simple aplicación de críticas de teorías y metodologías de contexto latinoamericano. Por otro lado, el sociólogo y economista brasileño Rui Mauro Marini señala la dominación colonial de regiones latinoamericanas que no están en condiciones de producir ideas propias, las cuales ya las importan hechas absorbiéndolas de modo que envían a personas para que investiguen y se adueñen de estas. A partir de la modernización social, político y económico, principalmente desde los años 30 hasta los años 60, esta se amplía en el campo del conocimiento en Latinoamérica, debido a que se crean programas universitarios de sociología y por ende surge la sociología latinoamericana contemporánea. Según Marini, esta hace referencia a un pensamiento social y como una necesidad de incluir a América Latina en los ciclos de orden sobre la modernización y desarrollo. Después de la crisis empieza en América Latina un proceso de industrialización que permitirá, entre otras cosas, intensificar relaciones políticas y comerciales entre los países de la región, el relacionamiento fundamental para la creación y la toma de conciencia de la idea de ser latinoamericano. Y finalmente la idea base para un nuevo comienzo de la teorización de la región. Temas y debates en la sociología latinoamericana. Desde las perspectivas Gino Germani, Mauro Marini y Antonio García.
los cuales se distinguen sobre la mitad del siglo XX, como en el inicio de la sociología en América Latina. Germani aborda la sociología latinoamericana desde la cuestión de una realidad social, centrándose en diferentes ideas sociológicas adaptadas hacia un contexto latinoamericano, por lo cual Germani tiene un pensamiento más claro acerca de ubicar a América Latina en un contexto de pluralidad, como el declarar imposible toda generalización en cuanto al proceso de desarrollo de la sociología. En la religión, por otro lado, también es petulante a dividir la sociología latinoamericana en tres etapas importantes como el pensamiento presociológico, segundo, la sociología en las universidades y por último, los comienzos de la sociología científica, que diverge como una propuesta de historialización tanto de Marini como de García, por lo que se enfoca en todos los procesos inmediatos de la historia de la sociología. Desde Marini se habla de un pensamiento imitativo y reflejo de Europa por la divergencia de pensamiento en cuanto a una recepción de teorías europeas en América Latina. Por otro lado, García esboza o da la idea hacia la actitud pasiva en Latinoamérica frente a postulados importados que se distingue por ser una garantía de la deshabilitación teórica y política de esos países, los cuales señalan que las élites en Latinoamérica eran liberales en lo económico y conservadores en lo político, y debido a que estos intelectuales tenían como habilidad de asumir con naturalidad todos los cambios económicos, porque eran los mayores beneficiados, los cuales podían seguir generando más capital económico. Sin embargo, en lo político era una oligarquía, porque no les convenían los cambios que implicaban el desarrollarse como consecuencia una transición del poder. Sin embargo, García propone una posición similar a la propuesta de Marini. Este planteaba que las ciencias sociales en América Latina aparecen en un marco de política liberal y como una disciplina universalista por leyes generales de la vida social, independientemente de la historia en sus diferentes ámbitos. Por ende, pese a las diferencias de los autores, estos concluyen en señalar al liberalismo. Ahora hablaremos sobre un pensamiento crítico en formación teórica y en la definición de temas y problemas de la sociología latinoamericana. Para iniciar, sería interesante tener en cuenta y analizar pensamiento socio-latinoamericano. A partir de la disolución del Imperio Español, los americanos quedamos muy expuestos al solo hecho de la independencia. Por tanto, se plantea un problema sobre qué bases jurídicas, políticas y espirituales debían organizarse en los estados de la nación. Es decir, que no se referían tanto al nuevo orden político, sino al ideal de ser latinoamericano. Fue entonces el surgimiento del pensamiento hispanoamericano, el análisis de una herencia espiritual legada por España, como son dos pensamientos representados por las dos élites que son muy opuestas. La primera propuso cómo solucionar todos los problemas de la orientación de América sobre la base de una orientación fundada en valores propios de la burguesía y propuesto por el hombre moderno tal como lo concebía en distintos matices del positivismo, es decir, como una élite con un pensamiento liberal, con una idea de desarrollo y progreso, que buscaba un estado más moderno y liberal de la sociedad civil frente al Estado como segunda tradición de pensamiento. Es la que proclama una continuidad de tradición hispánica como única manera de conservar la autenticidad espiritual y mantener una organización equilibrada.
Miguel Antonio Caro siempre sostuvo expresiones culturales superiores a los hispanos y nunca había problema que no hubiera traído a América lo que la mayoría consideraba la civilización como la gran industria, la técnica, la economía y el mercado libre. Para Caro, todas aquellas ideas y concepciones de un ideal de individuos libres es que buscan su propio interés y logran hacer para el beneficio de todos. También insistía que para que América sea fiel a su propia esencia, tenía que ser fiel a la tradición española. Es importante también resaltar una postura que toma Darío Uribe en el manejo de pensamiento latinoamericano, el cual, junto con su crítica a la universidad proyectiva inicial al debate del pensamiento autóctono, donde se cuestiona una corriente que se determina en todos los contextos, como en el desarrollo de su argumento acerca de todos los límites que tiene ese pensamiento. Es decir, como en Latinoamérica tiene un papel haciendo alusión a la identidad del pensamiento que ha estado fuertemente atado al progreso de Europa, dado a que los intelectuales y políticos se ligan a corrientes de pensamiento e intentan implementar todas las medidas por la generación en el cual subestiman lo que es propio. Debido a dicho autor, también se hace alusión a un proyecto de modernidad de los derechos humanos y un aporte cultural general que Europa ha dado. Sin embargo, se considera que el efecto que ha colgado en Latinoamérica no ha sido una retroalimentación, sino como un plan a seguir según su modelo. Para que sea posible hablar de sociología latinoamericana, existe un argumento que afirma que hablar de esta solo es posible a través del proceso de una ruptura, tal como la tradición eurocéntrica del pensamiento social, que se explica a partir de una misma historia de sociología en la región, ya que ésta ha sido marcada por un proceso de colonización desfavorable frente a España. Y según Marini, fue hecho que imposibilitó a la región de producir ideas propias. El pensamiento latinoamericano era una marca de colonialismo cultural sobre el pensamiento latinoamericano, de dependencia cultural que no dejaban ser. La guerra entre 1939 y 1945 generan en los países de América Latina un proceso de industrialización. Dicho de esta manera, impactó enormemente una diferenciación de las clases, ya que se consolidaron relaciones estrechas comerciales y políticas entre ellos. El pensamiento social propio empieza a caminar por cuenta suya, aunque no renunciaron totalmente a aportes de anglosajones, y los europeos viajan a Europa y Norteamérica, posibilitando el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento y de amplias perspectivas que permitían comprender la compleja realidad de la región, como dependencia del europeo y su producción de ideas no ha superado del todo. Se puede concluir entonces que no se trata de renunciar e ignorar lo que se produzca en Europa, sino de producir pensamientos de su misma escala y con su mismo peso significativo.